La presente información tiene que ver con la continuidad de la construcción del capítulo 1, el contexto de la problemática a investigar. En este caso vamos a partir de la pregunta de investigación como un recordatorio, ya que debemos de considerarla para poder establecer tanto los objetivos como la hipótesis. Entonces debe de quedar en el entendido que la pregunta de investigación debe de tener mínimo dos variables, una dependiente e independiente. Debe de ser lo más específico posible en su construcción. Debe de estar formulada con un lenguaje simple y claro. Especificar el tiempo y o espacio en el que se va a desarrollar. Contener la propuesta a desarrollo. Su respuesta debe de direccionar hacia una explicación o descripción. Todos estos puntos los vamos a identificar como en el siguiente ejemplo. Obviamente, cuando tú ya tienes la pregunta de investigación, pues solo es corroborar esta parte, que dentro de esa estructura identifiques dónde está la variable dependiente, dónde está la variable independiente, cuál es la propuesta que se va a realizar o que se quiere implementar y el espacio en el que se va a desarrollar. Esto especifica los alcances y límites de nuestro proyecto. Una vez que tenemos la pregunta de investigación, entonces, ahora sí, damos pie a la generación de objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es el propósito o la meta general que tiene un proyecto. Es como la parte sustantiva que encierra todas esas acciones, todas esas etapas o procesos que nosotros queremos desarrollar. En nuestro proyecto vamos a presentar un objetivo general. Es decir, vamos a hablar de categorías, objetivo general y objetivos específicos. En el caso del objetivo general hay condiciones y estas condiciones están vinculadas a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir un objetivo general? Número 1, debe de contener las variables de la pregunta de investigación. Se inicia con verbos en infinitivo de acuerdo a la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom tú la puedes encontrar en algunos artículos en línea. Puedes buscarla como tal, taxonomía de Bloom, o bien en el manual en el que estamos trabajando, en las últimas páginas, ahí te presento esa taxonomía de Bloom. ¿Para qué nos sirve? Pues para ubicar los niveles en el que vamos a estar trabajando esos verbos en infinitivo. Y esto nos permita hacerlo en un orden adecuado. Otro de los criterios que debe de tener el objetivo general es que debe de ser afín a la pregunta de investigación. Es decir, debe de permanecer ese contexto de la pregunta también en el objetivo general. ¿Cómo se puede visualizar un objetivo general que cumpla con estos requisitos? La pregunta de investigación decía, ¿qué tanto impacto económico y ecológico puede tener una pista eléctrica estructurada a partir de sensores y caja de almacenamiento de energía para que sea utilizada en el alumbrado de la misma en la pista de la unidad deportiva? Repito, esa era la pregunta. Ya vimos que cumple con ciertos requisitos. Ahora, para yo poder cumplir con el requisito de la pregunta de investigación, número 1, el cuestionamiento lo debo de convertir en un objetivo. Y entonces, si se me está diciendo que el contexto del objetivo general debe de tener una afinidad con el contexto de la pregunta de investigación, pues entonces no modifico nada y respeto ese contexto y solo altero el cuestionamiento.
Altero en el sentido de que las palabras que me inducen a la pregunta o a la interrogante, las quito y las sustituyo por ese verbo en infinitivo que me va a permitir que me va a permitir concretar mi objetivo general o la meta principal del proyecto. En este caso, por lo que se quiere realizar con este proyecto es determinar el impacto económico y ecológico que puede tener una pista eléctrica estructurada a partir de sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya estamos cumpliendo con los requisitos necesarios de un objetivo general. La otra categoría son los objetivos específicos. ¿Qué enmarca un objetivo específico? Estos son las líneas de acción que me van a ayudar a diseñar las etapas o procesos con los cuales se va a desarrollar la investigación en su totalidad. Entonces, esos objetivos específicos me van a ayudar a cumplir el objetivo general. ¿Cuáles son los lineamientos a considerar en la estructura de esos objetivos específicos? Pues bien, deben de expresar las acciones que se realizarán para lograr el objetivo general. Se inician también con verbos en infinitivo, también de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Sin embargo, la diferencia entre otro tipo de objetivos es que estos deben de entenderse el qué, para qué y cómo. Ojo, estamos diciendo que en un solo objetivo específico deben de aparecer estos requisitos, el qué, para qué y cómo. Si ustedes presentan un objetivo en el que solo se entienda el qué y luego presentan otro objetivo en el que mencionen el para qué y otro objetivo en el que mencionen el cómo, estamos incurriendo a un error. ¿Cuántos objetivos específicos vamos a construir de tal manera que sean congruentes con lo que se pretende lograr como meta final? Pues van a ser 5 objetivos específicos. A continuación te presento un ejemplo de cómo se puede ver un objetivo específico. No hay que perder de vista los 3 puntos que ya te mencioné. Punto 1, ¿qué se realizará? Punto 2, ¿para qué se va a realizar? Punto 3, ¿cómo se va a realizar? Dijimos que vamos a utilizar verbos en infinitivo. El verbo en infinitivo necesariamente me va a indicar el qué voy a realizar. En este caso, ¿qué voy a realizar? Identificar la capacidad que tiene una caja de almacenamiento de energía. Ojo, me estoy enfocando a la caja de almacenamiento de energía, que es uno de los puntos a los que tengo que retomar para poder esclarecer o para poder complementar mi objetivo general. Entonces, ¿qué voy a hacer? Identificar la capacidad que tiene una caja de almacenamiento de energía. ¿Para qué lo voy a hacer? Para complementar y retroalimentar la superficie de la pista. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante distintas prácticas de comprobación de almacenaje. Si te pones a analizar este objetivo específico, menciona claramente las acciones que se van a realizar. Cuando ya se nos pida un proceso, pues ese proceso o esas etapas van a estar alineadas a cada una de las actividades que tú estás mencionando en estos objetivos específicos o particulares. Entonces, un objetivo particular que tenga una estructura como esta, damos por hecho que está bien estructurado.
Una vez que tenemos objetivo general y los objetivos específicos, entonces, y la pregunta de investigación, entonces ya procedemos a generar la respuesta de la pregunta de investigación. Lo cual quiere decir que hay que tenerla presente al momento de que se estructura una hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Una hipótesis es una aseveración. Es decir, si A, entonces D. Si sucede A, entonces sucede B. El ese entonces, esa palabra que une A y B es donde encierra esa descripción y esa explicación de lo que yo quiero comprobar. Por lo tanto, la hipótesis es considerada también como un supuesto descriptivo o explicativo. ¿Cómo vamos a redactar una hipótesis? Debe de ser lo más claro posible y sin ambigüedades, es decir, utilizar un lenguaje sencillo que no me genere dudas, ¿sí? O que no me genere confusiones. Entonces, una hipótesis incluye también las variables de la pregunta de investigación, puesto que estas variables van a ser la base para entonces yo poder dar esa descripción o esa explicación del fenómeno. Por lo tanto, también la hipótesis es considerada como una respuesta previa a la pregunta, es decir, una respuesta que surge de mi conocimiento y que va a estar a expensas de comprobación. Por eso también se dice que su redacción debe de apegarse a lo empírico. Eso mínimo, básico, indispensable que yo sé de ese objeto de estudio me va a permitir construir un supuesto y a su vez la comprobación de este. Una hipótesis nula, por el simple hecho de ser un supuesto y que está susceptible a comprobarse, pues eso también nos va a permitir a implementar técnicas, estrategias, instrumentos. Al momento de desarrollar la investigación, de comprobar la hipótesis y que ésta resulte negativa, es decir, que no fue aceptada, no quiere decir que el proceso de investigación implementado haya tenido errores, sino que hubo a lo mejor en alguna de las etapas que debimos haber complementado aún más esa etapa o ese paso para poder identificar esos factores de riesgo en los que estaba la hipótesis. Sin embargo, si llegara a sucedernos que fue nula nuestro supuesto, como les digo, no quiere decir que el trabajo se haya ido a la basura, sino que eso nos va a dar pie a implementar nuevos mecanismos que nos permitan entonces sí poder comprobar lo que yo desde un inicio me propuse. A eso se le llaman hipótesis nulas y esas hipótesis nulas son pie para poder iniciar nuevas investigaciones. Traducido en otro lenguaje también se les llaman líneas de investigación. Y entonces esas nuevas líneas de investigación nos van a permitir implementar nuevos procesos y obviamente adquirir nuevos conocimientos. ¿Cómo se vería una hipótesis apegado a la pregunta de investigación con la que iniciamos esta presentación? La pregunta decía, ¿qué tanto impacto económico y ecológico puede tener la implementación de una pista eléctrica que funcione a través de sensores y una caja de almacenamiento y que esto sea utilizado para su alumbrado público en la unidad deportiva Colón? Esa era la pregunta, entonces, ¿cómo puedo generar la respuesta? Si ya dijimos que esa respuesta tiene que ser con lo que yo sé. No puedo ir y documentarme y entonces sacar una respuesta. No, no es un examen o no es una investigación solo de conceptos,
sino que es una investigación de procesos alineados al método científico. Entonces, una buena hipótesis se vería más o menos como esta. Si te fijas, la extensión no se necesita muy amplia. Entre más sencilla, más completa, concreta, es más factible de entender y de identificar sus partes. Entonces, la hipótesis debe de cumplir con características, y esas características son que debe de tener también las variables que tiene la pregunta de investigación. En este caso, pista eléctrica, impacto económico e impacto ecológico, ¿sí? ¿Qué es lo que espero obtener con la implementación de esa pista eléctrica? Lo que se espera es implementar una pista eléctrica en la unidad deportiva de Colomos que funcione a través de sensores y cajas de almacenamiento para obtener un impacto económico y ecológico considerable, ya que con esta se sostendrá el alumbrado de la misma utilizando la energía que generan los usuarios, y con ello se reducirá el gasto económico hasta en un 50%. Ojo, estoy describiendo y explicando lo que va a suceder con mi propuesta. Estoy desglosando el impacto que se va a tener como económico y el impacto que se va a tener como ecológico, ¿sí? Entonces, si yo implemento una pista eléctrica, voy a obtener como impacto económico la reducción del gasto económico hasta en un 50%. ¿Pero por qué sacas que el 50%? Bueno, porque es mi aseveración y porque está basado en mi conocimiento y es lo que yo voy a comprobar. Ya dependiendo del proceso, a lo mejor no me va a rendir el 50%, a lo mejor en lugar del 50% me sale que se va a reducir el gasto en un 30%, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la hipótesis sea nula o no se acepte, sino que es modificable de acuerdo al proceso que se vaya a realizar. En cuanto al impacto económico, pues va a ser considerable. Ecológico va a ser considerable, porque si yo estoy utilizando la energía que generan los usuarios, pues eso me va a permitir reducir también el utilizar las energías que nos proporcionan las diferentes compañías, ¿sí? Y bueno, así es como se vería una buena hipótesis.